Mientras estamos por empezar, los invito, como decía hace un momento, a seguir y checar la síntesis informativa. Ahí encontrarán una liga para el calendario de todos nuestros webinars que estamos programando. Por temas del COVID, el acceso a estos webinars están abiertos a toda la membresía, indistintamente del capítulo al que pertenezca. Esperamos que nos estén acompañando y que compartan esta liga a todos los gerentes que participan activamente en sus empresas. Nos dará mucho gusto coincidir en estas sesiones. Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Solares, soy socio director de la oficina de Conferri en Monterrey y a nombre del capítulo Monterrey de AmCham les doy la bienvenida a nuestro webinar Motivación y Engagement Laboral, Retos Emergentes de Recursos Humanos en Tiempo de Coronavirus, organizado por el Comité de Recursos Humanos del capítulo Monterrey de AmCham. Contamos con la participación de nuestros dos panelistas, la doctora Alicia López Romo, coordinadora corporativa de las unidades de vigilancia epidemiológica hospitalaria de Christus Muguerza, y de Rogelio Segovia, CHRO y vicepresidente de Recursos Humanos para Latinoamérica de Christus Health. Como tenemos organizada la participación en el webinar el día de hoy, es en 3 segmentos. Vamos a dar primero paso a la doctora Alicia, quien nos va a dar un breve contexto, una breve semblanza de dónde estamos en este momento en la emergencia epidemiológica y qué podemos esperar hacia adelante. En un segundo lugar, daremos el micrófono a Rogelio Segovia para podernos hablar un poco más de los retos que se plantean desde la perspectiva de recursos humanos en nuestras organizaciones. Y finalmente, daremos espacio a un tiempo de preguntas y respuestas para quienes nos acompañan. Nuevamente les agradecemos a todos su participación y si les parece bien, damos inicio a nuestra transmisión. Quisiera leer primero la semblanza de la doctora Alicia López, darle nuevamente las gracias a ella y a Rogelio para poderlo hacer, y simplemente para conocerla mejor, les cuento. Alicia Estela López Romo, desde 2017, es la responsable de la coordinación de las unidades de vigilancia epidemiológica del grupo Christus Muguerza, además de contar con la práctica privada de infectología y medicina interna. Alicia tiene la especialidad en infectología por parte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como la especialidad en medicina interna del Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad. Parte de la Universidad de Monterrey UDEM y la licenciatura de médico cirujano y partero cum laude por la misma Universidad de Monterrey. Alicia cuenta con la certificación por parte del Consejo Mexicano de Medicina Interna, además de la certificación del Consejo Mexicano de Infectología, y es miembro de la Asociación de Médicos Egresados del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, así como del Infectious Diseases Society of America, ITSA, y miembro activo del Colegio de Infectología de Nuevo León. Destaca además su experiencia como docente y una serie interesante de publicaciones especializadas. Alicia, muchísimas gracias por tu participación. Te cedemos el micrófono para que nos puedas hablar.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar un poquito el día de hoy respecto a cómo nos encontramos en medio de esta pandemia. Sabemos que esto ha sido noticia desde hace un par de meses, para ser específicos, desde principios del mes de diciembre. Y todo esto empezó porque en una provincia de China se empezaron a reportar de manera importante casos de neumonía, en la cual los pacientes, una buena parte de estos pacientes fallecían y no se sabía por qué. Finalmente, después de hacer varios estudios y después de hacer alguna indagatoria en qué es lo que estaba sucediendo con estos pacientes, se dieron cuenta que todos venían o todos tenían una fuente común, que era la visita a un mercado dentro de la provincia de Wuhan, y veían que estas personas que habían estado ahí se empezaban a enfermar. Algunas se recuperaban, pero gran parte de ellos habían presentado un cuadro de neumonía importante y algunos inclusive habían fallecido. Y después de esto se dieron cuenta que la causa de la etiología de la enfermedad era debida a un coronavirus. Los coronavirus son una familia grande de virus que normalmente se presentan en la temporada invernal y que son los causantes de cuadros gripales o de infecciones de vías respiratorias superiores, los cuales pasan en ocasiones desapercibidos o son los clásicos cuadros respiratorios que presentamos, nos da fiebre 2-3 días y nos recuperamos sin ninguna consecuencia en la gran mayoría de las ocasiones. De hecho, si revisamos los libros de texto de microbiología que llevamos en la Escuela de Medicina, pues coronavirus es prácticamente sinónimo de un cuadro gripal no complicado. Una característica de esta familia de virus es que la compartimos con algunos animales. Entonces hay animales que se pueden enfermar de coronavirus y que algunos de estos coronavirus de los animales pueden mutar o pueden cambiar de tal manera que tienen una afinidad por infectar a los humanos. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia y no muy lejos, durante los últimos 20 años, este es el tercer problema grande que tenemos con algunos coronavirus. Lo podemos ver como si fuera una familia y tenemos algunos hermanitos rebeldes. El primero fue en el 2002-2003, el famoso SARS-CoV, que fue una epidemia dentro de China. Afortunadamente se controló y no salió de ahí. Posteriormente, en el año 2011, se presentó en el Medio Oriente el famoso MERS, que es otro coronavirus que cambió y este fue asociado a algunos animales, a los camellos principalmente. Y 9 años después nos enfrentamos al SARS-CoV-2, que es el nombre de este virus, que una de las teorías iniciales decía que venía de las víboras y luego posteriormente de los murciélagos. En algunas aves también, algunos mamíferos pueden causar enfermedad y como les comentaba, estos virus pueden mutar o pueden cambiar su constitución para poder infectar a los humanos. Y bueno, ¿cómo estamos ahorita? Sabemos que esto empezó a principios de diciembre y ya estamos a mediados de abril. Al día de ayer teníamos ya reportados a través de las instancias nacionales oficiales más de 5,000 casos con un porcentaje de mortalidad cerca del 5%. ¿Cómo se ha estado comportando en otros países? Pues realmente muy similar. Los casos inicialmente habían sido presentados en China con una mortalidad más o menos entre 3%, si 3% de las personas que se enferman van a fallecer, y esto ha venido cambiando en algunos países como Italia o España, que han tenido también un problema muy grande y la mortalidad ha sido mucho más alta, es decir, más personas han fallecido, más o menos el 5-6%, y el día de hoy Estados Unidos es el país con más personas enfermas y con más porcentaje de mortalidad, inclusive casi yo creo que el doble de lo que ha tenido o de lo que tuvo China en su momento, que fue el país donde se originó el problema. Recordando también una cosa importante, que estos casos de SARS-CoV-2 o de COVID-19, como se le llamó a la enfermedad, el 80% van a ser casos leves. ¿Qué significa? Los pacientes se sienten mal, las personas se sienten mal, tienen fiebre por 4, 5, 7 días y se recuperan íntegros.
¿Por qué? Porque no tienen, la gran mayoría de estos pacientes son jóvenes o son adultos jóvenes que no tienen alguna enfermedad de base. Pero ¿qué pasa con el otro 20%? Ese 20% de pacientes que requieren que se hospitalicen o que lleguen a una terapia intensiva, por lo general son personas con factores de riesgo, que significa que son personas arriba de 60 años, donde ya hay un deterioro inmunitario por la edad y principalmente que tienen alguna comorbilidad o alguna enfermedad. Lo que hemos visto es que la gran mayoría de los pacientes que han fallecido por COVID-19 tienen alguna enfermedad además del COVID-19. Diabetes, presión alta, problemas del corazón, problemas crónicos pulmonares, problemas crónicos del riñón o del hígado, que esto hace que el cuerpo no se defienda de manera ideal contra una infección viral que pues sabemos no hay un tratamiento específico. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Respecto a la forma de transmisión, es muy similar a lo que ya conocemos con otros virus respiratorios. Y esto es importante entenderlo porque de ahí vienen las medidas que se han establecido al día de hoy en todos los países, incluido México, del distanciamiento social y del lavado de manos. La transmisión de los virus respiratorios y SARS-CoV-2 o COVID-19 no es la excepción, es a través de unas gotitas que nosotros secretamos al hablar, al estornudar o al toser. Estas gotitas pueden ser muy pequeñas o pueden ser muy grandes. Las que transmiten el SARS-CoV-2 o el COVID-19, al igual que otros virus como influenza, sincitial respiratorio o algunos otros virus que causan cuadros gripales durante el invierno, es similar y son gotas pesadas que al momento que nosotros estornudamos, hablamos o tosemos, alcanzan una distancia de 1 metro y caen a una superficie donde se encuentre la persona que las está emitiendo. Esa es la razón por la que se plantea el famoso distanciamiento social o sana distancia, que estemos más de 1 metro separados de las personas precisamente por esto, porque la forma de transmisión es a través de estas gotitas que nada más alcanzan aproximadamente 1 metro cuando estamos cerca de alguien. Es decir, si hay una persona enferma que está a 5 metros, a 10 metros de nosotros, pues es prácticamente imposible que nos pueda transmitir la enfermedad. ¿Ok? Pero si estamos muy de cerca hablando con alguien y esa persona está emitiendo esas gotitas al hablar, al estornudar, al toser, es probable que tengamos contacto con esas gotitas y pueda transmitir la enfermedad si la persona tiene síntomas. En cuanto a la capacidad de contagio, con esto nos referimos a qué tanto una persona puede contagiar a otras personas. Hay enfermedades infecciosas que son altamente contagiosas como el sarampión. El sarampión tiene la capacidad de infectar una persona a 16 o a 18 personas más. Es altamente contagiosa, lo mismo que la varicela. Si nos vamos a los otros extremos como la hepatitis o el ébola, es mucho menor. Influenza es aproximadamente una, puede transmitirla a 4 personas y con COVID-19 es prácticamente igual. Y de misma manera se comportó estas 2 epidemias pasadas durante los últimos 20 años con esa misma capacidad de contagio. Es decir, no es igual de contagioso que la varicela ni igual de contagioso que el sarampión, pero tampoco es contagioso como la hepatitis. Es muy similar a las demás enfermedades respiratorias y a mí me gusta compararlo mucho con influenza. Lo que vimos con influenza en el año 2009 es muy similar a lo que está pasando. Aparece un virus nuevo, se empieza a enfermar la gente porque no tiene defensas o no tiene memoria inmunológica contra este virus y bueno, empieza la gente a enfermarse, a buscar atención y es cuando los sistemas de salud colapsan. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ya entendiendo esta forma de contagio o la forma de transmisión, podemos entender un poco a qué viene esto de la sana distancia. Dentro de lo que hemos hecho en las unidades, tanto en los hospitales como en el corporativo de la mano con Rogelio, es precisamente establecer entre los colaboradores estas medidas de precaución. La primera es la sana distancia. Es importante, por ejemplo, al estar dentro de una oficina, mantener
una distancia de más de 1 metro entre persona a persona, si va en los horarios, por ejemplo, donde se va a comer a los restaurantes o a los comedores, valga la redundancia, es importante establecer, o se establecieron en este caso, horas determinadas para los colaboradores, de tal manera que no haya aglomeraciones. Mientras más gente haya junta en una parte y una de esas personas está enferma, la transmisión se facilita. Pero si nos mantenemos separados, a pesar de que tengamos un colaborador que esté potencialmente enfermo o que vaya a empezar con síntomas, esta transmisión se hace mucho más difícil. Por eso se ha hecho tanto énfasis en mantener la sana distancia. Entonces, esa es una de las formas de transmisión. La segunda forma de transmisión, cuando nosotros emitimos gotitas, estas gotitas pueden caer a la superficie. Y a la superficie me refiero a que si hay alguien que está trabajando enfrente de una computadora, por ejemplo, y está tosiendo o se está sonando la nariz con la mano y luego agarra el teclado, agarra el escritorio, estos virus pueden permanecer en estas áreas viviendo por horas. Entonces, ¿qué sucede? Si alguien más se acerca a estas áreas de trabajo, toca con la mano estas partes donde hay secreciones de la persona enferma y luego va y se toca la cara, se toca la boca, se toca los ojos, es una forma en la que el virus puede penetrar. Y por eso es el lavado de manos. Si nosotros estamos en un lavado frecuente de manos, llámese con agua o con jabón o con soluciones alcoholadas que son equivalentes, el virus tiene una capa lipídica o de grasa, por decirlo coloquialmente, que cualquier detergente, cualquier jabón de manos que utilicemos o cualquier solución con alcohol puede inactivarlo y así imposibilitar la transmisión. Entonces, estas dos medidas son las básicas y las que más importancia han tenido. Recientemente se establecieron algunas medidas como el uso generalizado de cubrebocas en la comunidad. Esta fue una medida la cual ha sido ampliamente criticada por la comunidad científica debido a que nada le gana a la sana distancia ni nada le gana al lavado de manos. ¿Y qué sucede con el cubrebocas? El cubrebocas es una herramienta que nosotros utilizamos cuando revisamos pacientes enfermos o les damos a los pacientes con síntomas para que estas gotitas no se estén secretando. Pero una de las cosas con el cubrebocas es que tendemos al usarlo a agarrarnos la cara, al acomodarlo y demás. Y si no tenemos un lavado de manos previo, o si lo hacemos de manera incorrecta, podemos estarnos tocando la cara con posiblemente transmisión o las manos sucias, y esto hace que pues salga contraproducente el uso de mascarillas. Lo podemos utilizar sin problema, no hay ningún problema, recordando que son mascarillas hechas con tela, lo que recomendó CDC y lo que ha recomendado el secretario de Salud, al menos aquí en Nuevo León, y en algunos otros estados también se ha hecho la recomendación, con la intención de que el cubrebocas que conocemos común y corriente, quirúrgico, o el famoso N95 se deje exclusivamente para el ambiente médico o dentro del uso intrahospitalario, ya que tiene ciertas medidas y hay que saber utilizarlo. En ocasiones tenemos la idea de que el N95 es el que más nos protege. Sí, es una excelente herramienta, pero también tiene su técnica de puesta, de retirada y de utilización, y tiene una vida media, es decir, tenemos que desecharlo en cierto momento, y por eso también se tiene que preferir que se use en estas poblaciones específicas que son la gente que estamos viendo a los pacientes. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Lo que hemos establecido dentro de los hospitales, nosotros tenemos colaboradores que llamamos clínicos, nos referimos a los médicos, al personal de radiología, a enfermeras que están en contacto con los pacientes que tengan o no COVID. Pero también tenemos otra parte que son los colaboradores administrativos. Lo principal que se debe establecer, eso es en general, no solamente en los hospitales o en las oficinas, es las estrategias de sana distancia. ¿Qué significa? Y Rogelio que es quien va a platicar un poquito más de esto, porque es quien es el experto en esta parte respecto a las estrategias de home office
o tener lo que se hizo en algunas de las unidades fue tener como guardias o tener los escritorios o las sillas separadas, respetando esta distancia por la posibilidad de transmisión a más de 1 metro. Igual, otra de las estrategias en algunos centros de trabajo es el hablar o platicar con los colaboradores de que si tienen síntomas compatibles con COVID, fiebre, dolor de cabeza, síntomas respiratorios, tos, estornudos, etcétera, asociados a fiebre principalmente, pues bueno, son personas que no deberían de ir a los sitios de trabajo o que deben estar en contacto muy cercano con otros colaboradores o jefes directos. Y otra de las estrategias también es el establecimiento de filtros a la entrada a los lugares en búsqueda de síntomas ya intencionados. Se tiene a alguien ahí, se les toma la temperatura a los colaboradores cuando ingresan, se les pregunta intencionadamente si tienen síntomas y esto nos hace darnos cuenta si alguien pudiera tener la enfermedad o estar incubando la enfermedad. Otra de las estrategias también es la limpieza de superficies. No se necesita nada extravagante para hacer la limpieza. Como les comentaba, cualquier detergente, cualquier jabón para lavarnos las manos, el alcohol con gel es una herramienta fácil porque la podemos traer en la bolsa, pero con cualquier jabón del supermercado es suficiente para podernos lavar las manos. Y la limpieza de superficies no es la excepción, por lo mismo que les comentaba previamente. Se pueden utilizar soluciones cloradas, con cloro diluido y una tela común y corriente, y con eso es suficiente. Es un virus que es muy sensible, o sea, que se muere o se inactiva de manera fácil con cualquier desinfectante. Y la principal es el lavado de manos. Me ha tocado ver en algunos centros comerciales o incluso en algunas áreas comunes, gente con guantes. ¿Y por qué los guantes no son buenos? Porque si nosotros, los guantes, empezando con esto, es que son material de uso único. Yo me pongo unos guantes, reviso un paciente, termino de revisar al paciente, me los quito, los tiro y me vuelvo a lavar las manos. ¿Y qué pasa? Es frecuente que veamos en los supermercados gente que con guantes va y agarra la fruta, agarra la carne, luego se agarra la cara, se acomoda el cubrebocas y pues resulta peor. ¿Por qué? Porque si yo me lavo las manos con guantes, pues si el guante ya me lo infecté o ya tuvo contacto con alguien, ya no me lo voy a poder desinfectar porque es una materia inerte, no tiene vida. Pero si yo voy y agarro algo y toco algo y hago mi mandado y demás y agarro los productos, etcétera, ¿qué sucede cuando yo me lavo las manos? Pues tengo una desinfección completa con mis manos, no con un guante arriba. O sea, un guante no me va a proteger si lo tengo 6, 4 o 2 horas puesto. Entonces, es importante también el hecho de exagerar en la protección puede resultar contraproducente. El lavado de manos y las estrategias de distancia sana es lo que va a prevenir en el 90% de los casos que exista un contagio. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y volviendo a hablar un poquito de cómo le hacemos para ubicar a los colaboradores que pudieran tener síntomas. Lo que hemos hecho es que tenemos un filtro en la entrada, se capacita a una persona, en nuestros casos puede ser una enfermera, alguien de seguridad o inclusive algunos médicos que están en la entrada de los sitios donde trabajamos, y se le toma la temperatura al colaborador y se le pregunta intencionadamente si tiene síntomas compatibles con COVID, cefalea, dolor de cabeza, fiebre, malestar, dolor de garganta, etc. Y en caso de que el paciente, o la persona, perdón, el colaborador nos diga que sí, pues bueno, es una persona que se tiene que enviar a casa a vigilancia. Pero a veces pasa, o puede pasar, que las personas entran y no tienen ningún síntoma, pero empiezan a desarrollar los síntomas durante el horario laboral. Entonces ahí es importante que esa persona se comunique con su jefe directo para informarle que tiene malestar y que tiene síntomas compatibles con COVID. Si esa persona resultara ser positiva a través de una prueba o tiene los síntomas compatibles, hay que evaluar a los contactos cercanos del colaborador. ¿Y a quién voy a definir como colaborador, como contacto cercano? Si yo vi a la persona que tiene COVID caminando a 10 metros de mí, pues yo no soy un contacto, porque no tuve un contacto ni en la distancia ni con el tiempo.
Tampoco es lo mismo que la persona pasó a mi lado en algún momento y estuvo medio segundo al lado mío porque veníamos las dos personas caminando, pues tampoco soy un contacto directo. El contacto es una persona que está cercana por varias horas en contacto con esa persona, ¿ok? Y se evalúa dependiendo del riesgo, qué tanto tiempo, qué tan cercano. No es lo mismo que a lo mejor lo vi en la mañana y lo saludé de lejos, a que estuve con él toda la mañana en una junta al lado, o comimos juntos, estuvimos platicando 2, 3 horas, o estuvimos todo el turno muy, muy cercano. Entonces, y ahí se evalúa qué tanto riesgo, que puede ser alto. Si este riesgo es alto, se prefiere seguir al colaborador en casa por 14 días ante la presencia de síntomas, y si es bajo o es un acercamiento o es un contacto no tan directo, se puede seguir al colaborador en el área de trabajo buscando que aparezcan síntomas. Y una cosa importante es que el hecho de que yo tenga contacto con alguien enfermo, sea cercano, un contacto directo cercano, no es sinónimo de que vaya a tener la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, ha habido casos en algunos hospitales donde llegan pacientes confirmados con COVID y que 3, 4 personas están en contacto cercano con él, lo atienden, platican, le toman exámenes de laboratorio, lo revisan, etcétera, 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 y ninguno desarrolla síntomas. Pero también pudiera ser el otro caso, que alguien que tiene síntomas, tiene el diagnóstico de COVID-19 y tiene contacto con 3 personas y las 3 se infectan. Para que una enfermedad se presente o para que una infección se presente depende mucho del tiempo de contacto, de que la persona con la enfermedad tenga esa capacidad de transmitir el virus, que la persona que contactó tenga la posibilidad de recibir el virus y montar una respuesta de enfermedad. Y es básicamente un montón de cosas que tienen que ponerse de acuerdo para que la enfermedad se pueda desarrollar. Pero, ¿cuál es la importancia de identificar a los contactos? ¿Por qué? Porque si esa persona se enferma, pudo haber infectado a otras más y esa otra más a otras más. Por eso es importante verificar qué personas pudieran estar o no en contacto con alguien que estuvo enfermo e identificar de manera oportuna a las personas que tengan síntomas compatibles. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, como comentaba, el uso de mascarillas es controversial, no le gana a las estrategias de distanciamiento sano y de lavado de manos. Hay que saberlas utilizar, hay que utilizarlas con precaución. Y en cuanto a la desinfección de las áreas, es, como les comentaba, constante y de manera frecuente con el desinfectante que utilicemos. Y el tratamiento, hasta el día de hoy, no hay un tratamiento efectivo. Todo lo que hemos visto en las noticias, en algunos artículos científicos, no tiene un efecto todavía comprobado, y hasta el día de hoy no tenemos una vacuna disponible. La tendremos en algún momento, pero no hay un tratamiento todavía preventivo más que las medidas de distancia sana y el lavado de manos. ¿Listo? ¿Rogelio? Muchas gracias, doctora Alicia, por este proemio que nos diste. La verdad, para mí, la doctora Alicia y yo hemos estado llevando pláticas similares en otras instancias, y esto para nosotros es muy importante, tener los antecedentes de qué es el coronavirus, por qué y por qué quise que empezáramos así la conversación del día de hoy de los temas de engagement, de recursos humanos y lo que está pasando con los colaboradores. Porque es un tema que, aunque lo hemos escuchado en múltiples ocasiones, seguimos teniendo dudas. Y el tema importante desde mi perspectiva, que nosotros lo podamos entender, es que al momento que tengamos en nuestra familia o que tengamos en nuestras empresas, en nuestros centros de trabajo, una persona con coronavirus, lo primero que va a pasar es que lo que aprendimos se nos olvida, y entonces empezamos a generar cierto miedo, y quienes somos o de recursos humanos o líderes de organizaciones tenemos que traer esto muy a la mano para poder responder de manera eficiente. Ya nos decía Alicia que esto empezó en diciembre. Es impresionante cómo tenemos apenas 4 meses y medio que esto arrancó.
y parece que ya pasó una cantidad de tiempo increíble y no ha pasado más que 3 meses, más o menos. De hecho, aquí en México esto lo empezamos en el puente de marzo, del 20 de marzo, que fue una semana antes. Ahí fue donde las clases se suspendieron y la verdad es que no tenemos ni un mes y medio de que arrancamos y ya nos cambió el mundo. Ya nos cambió el mundo de manera impresionante y de hecho por ahí anda circulando un meme que dice, ¿qué es lo que llevó la transformación digital a tu empresa? Bueno, lo que llevó la transformación digital a las empresas es básicamente el coronavirus. No fue ni el director general, ni recursos humanos, ni el director de tecnología e información. ¿Qué sucede? Ya veíamos que en enero en China, Italia se da este boom. A México llega febrero, marzo es cuando lo empezamos a escuchar y nosotros nos empezamos a mover desde 3 vertientes. Nos movemos primero, y creo que es la más importante para lo que estamos platicando como personas, nos estamos moviendo en segundo nivel como comunidad y en tercer nivel nos estamos moviendo en aspectos laborales. El tema como persona, independientemente de la posición que nosotros tengamos, seamos el nivel de contribución, contribuidor individual, coordinador, jefe, ejecutivo, esto nos está afectando y hemos ido transitando por un mar de emociones. Lo primero es cuando nos dicen, es un tema de sorpresa y de negación. Primero de sorpresa porque obviamente fue algo que decíamos, oye, viene de los murciélagos. Incluso empezamos a hacer temas cómicos con esto y un tema de negación, es cierto, porque decíamos, esto no va a pasar a nosotros. Pero cuando llegan los primeros casos a México, empezamos a sentir el miedo y lo primero es implementar el tema del home office. Y el tema del home office fue algo sumamente relevante lo que está sucediendo, porque apenas en diciembre pasado, estamos hablando diciembre del 2019, y voy a dar una cifra de Estados Unidos, menos del 50% de las empresas en Estados Unidos estaban haciendo home office. Contrario a la creencia popular que tenemos de que el home office era el futuro de las organizaciones y que en países como en Estados Unidos se estaba llevando de manera importante, lo cierto es que no. Entre octubre y diciembre del 2019, IBM, que es uno de los principales empleadores en Estados Unidos que hacían home office, empezaron a regresar a sus empleados a las oficinas. Con todo y que ello conlleva ciertos costos adicionales, obviamente por tema de mayor espacio de oficina, mayores recursos, electricidad, limpieza, etcétera, lo que es el servicio de oficina en sí, pero lo fueron eliminando. ¿Por qué? Porque tenía que ver con un tema de productividad. Entonces, las empresas en Estados Unidos entre 2018 y 2019, el porcentaje de colaboradores que estaban haciendo home office disminuye por una cuestión de productividad. Empiezan a haber unas primeras investigaciones. Es muy pronto para que se siga un protocolo así muy puntual de método científico desde una perspectiva sociológica de por qué estaba sucediendo esto, pero lo cierto es que se encontraron con un tema bien puntual y tenía que ver con la confianza. Entonces, en México llega el home office y lo primero es el miedo por la enfermedad, pero también el miedo por lo que está pasando en las organizaciones, por lo que va a empezar a suceder en las empresas, y todos decidimos implementar el home office. Y la verdad es que desde una perspectiva hasta cierto punto romántica, el home office es bastante sencillo, desde tener un equipo de cómputo, una conexión de internet y me pongo a trabajar. Quizá en una situación normal donde no están los niños corriendo por la casa, no está nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra pareja también haciendo lo mismo, pues es un poco más sencillo. Cuando nos enfrentamos con esto, lo primero que vimos fue el miedo. Y entonces, de ese miedo que nosotros tuvimos en febrero, se empezó a generar, y eso para mí fue muy importante y muy padre, porque mucha gente empezó a generar contenidos bien interesantes de lo que es el home office, de lo que fue la transición en los 70 de teletrabajo, cuando se instituye en Estados Unidos por la crisis energética, luego va cambiando a home office y ahora lo llamamos smart working por la combinación del trabajo remoto más el uso de aparatos inteligentes, pero
en ese momento, febrero y marzo, se decreta la fase 2 y entonces del miedo, desde la perspectiva personal que les comentaba ahorita, nos empezamos a mover a lo que es la frustración. ¿Por qué? Porque empezamos a escuchar un tema que para nosotros como líderes de organizaciones o como recursos humanos es crítico y es el tema de salarios. Lo primero fue, las empresas van a empezar a recortar salarios. Por ahí se desempolvaron artículos de la Ley Federal del Trabajo que muchos ni conocíamos, y vaya que yo soy abogado y manejé la materia laboral en donde he trabajado ampliamente, pero nunca habíamos vivido una contingencia sanitaria porque ni siquiera la del 2009 se declaró públicamente de esa manera. Entonces, nunca habíamos hecho uso o nos habíamos remitido a esos artículos de la ley donde decía que una empresa puede disminuir el salario de sus empleados, de sus trabajadores. ¿Y qué empieza a haber ahí? Ahí empezamos a encontrar frustración. Empezamos a encontrar frustración tanto del empleado como de la organización. Y aquí empieza a haber un tema que para mí es sumamente importante y es el desafío de las empresas. Las empresas tienen que empezar a tomar decisiones de qué es lo que van a hacer, porque aparte nos estamos enfrentando a un panorama sumamente complejo y nos estamos enfrentando a dos puntos de vista o a dos recomendaciones. Por un lado, la parte clínica, los médicos nos dicen, ¿sabes qué? No salgas de casa y hay que parar todo y tenemos que frenar actividad económica y te tienes que mantener ahí. Pero por el otro lado, la planta productiva, economistas nos empiezan a decir, ¿sabes qué? Tú no puedes parar una sociedad de muchos millones de dólares, una economía de muchos millones de dólares y dejarla congelada. Entonces, y lo cierto es que ambas partes tienen razón tanto la parte clínica como la parte económica. Y ahí es donde sentimos esa frustración. ¿Por qué? Porque es difícil empezar a juntar esos dos temas, el tema sanitario y el tema económico, y quedar bien con ambos. Entonces, con ambas posturas, esto se vuelve se empieza a ser complejo. ¿Qué es lo que vemos en el home office? Y ahorita se los comentaba. En el home office empezamos a escuchar una cantidad de recomendaciones muy importantes de gente experta en el tema que yo quiero resumir en 3. La verdad es que el home office se trata básicamente de 3 cosas. El primero es el uso de la tecnología. Y voy a empezar de menor a más importante. El primero es el uso de la tecnología. Nosotros damos por sentado que todo mundo sabe utilizar la tecnología y eso es un sesgo inconsciente. ¿Y por qué lo damos por sentado? Porque en ciudades como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, prácticamente y conforme a datos del INEGI, toda la población tiene acceso a teléfonos inteligentes. Entonces decimos, si una persona tiene acceso a teléfono inteligente, es que sabe utilizar la tecnología. Y luego vamos a un segundo sesgo todavía más poderoso. En empresas donde la población es netamente joven, donde tenemos millennials y centennials, pues obviamente que lo que van a saber usar es tecnología. ¿Por qué? Pues porque nacieron con tecnología. Y no es cierto. Lo real es que mucha gente batalla con el uso de la tecnología. Y así fue como empezamos a descubrir plataformas que mucha gente no conocía. El mismo Zoom que estamos utilizando en este momento, Teams, Hangouts, Skype, tecnologías que no usábamos o no sabíamos utilizarlas o explotarlas de la manera más relevante. Entonces, ese fue el primer tema del home office. El segundo tema tuvo que ver, y aquí empiezo a conectar con las conversaciones, y es la coordinación de acciones. Es decir, cuando yo estoy en la oficina es bien sencillo tener siempre a mi jefe aquí encima y que me esté preguntando el cómo va, sobre todo porque somos una cultura de mucha microadministración. Entonces es bien sencillo, yo como jefe y más en los espacios ahora que tenemos abiertos, ver si la gente está o no está. Yo ya sé que a ciertos horarios, como es el de comida y similares, la gente se mueve, pero ya sé cuándo lo voy encontrando, cuándo los voy a encontrar. Y sé que si voy a su oficina y está ocupado o está en una reunión o está en una sala de juntas, bueno, yo lo estoy viendo y sé que la persona está ocupada.
¿qué sucede cuando estamos haciendo home office? Lo que pasa es que no sabemos qué está haciendo nuestro colaborador y entonces lo que surge es un descontrol, es una inquietud, es una frustración de no tener ese control. Y entonces le mando un WhatsApp o le marco por teléfono y no me contesta y en mi cabeza se empiezan a hacer un montón de historias y la historia es o se fue al supermercado, o está en el parque, o está dormido, o está en pijamas, y entonces empiezo a poner nuevamente sistemas de microadministración de decirle a la gente, a ver, y tienes que prender la cámara, y a las 8 tienes que estar conectado, y me tienes que estar diciendo, no, señores, o sea, lo que tenemos que hacer es un tema de coordinar acciones. Yo como colaborador, poder manejar una agenda y poder estar informando a mi jefe sin que sea un tema de estar a ese nivel de detalle de que sepa qué está sucediendo para que poco a poco se vaya dando lo que viene siendo el tercer factor y tiene que ver con la confianza. Y el primer tema de la confianza, y regreso al estudio que veíamos en Estados Unidos de por qué fue disminuyendo el home office, es la confianza. El patrón, el jefe, el gerente, el líder, normalmente no confía en su colaborador. Y por eso es que fuimos quitando ese tema de home office. ¿Por qué no se confía en el colaborador? Básicamente porque no sabemos trabajar por objetivos. Trabajamos todavía tristemente por horas sí. Iba a decir horas nalga, pero no, eso me acuerdo que es una palabra que no puedo decir. Trabajamos por hora silla. Entonces estoy acostumbrado a que la persona tiene que estar 8 horas en su trabajo o en su oficina y ahí es donde tengo ese control y no acepto ese tema. Pero también con el tema del home office, el colaborador también tiene que pasar por un proceso de confianza. También el colaborador empezó a desconfiar de su empleador y entonces empezamos a escuchar conversaciones como ¿por qué los de contabilidad ya se fueron a home office y los de compras no nos hemos ido? ¿Y por qué los de legal lo están haciendo y los de recursos humanos no? Y entonces la conversación se centró en el egoísmo de lo que estaba pasando conmigo, pero yo no estaba teniendo esa confianza que también para la empresa esto estaba haciendo algo nuevo. La empresa no estaba acostumbrada a mandar a sus colaboradores a hacer home office y algo que en aquel momento, que en marzo, todavía a principios de marzo, insistía mucho es la confianza tiene que ser bidireccional. Yo tengo que confiar en mi colaborador, pero el colaborador o yo como colaborador tengo que confiar en mi líder, tengo que confiar en la empresa, porque a final de cuentas yo estoy seguro que las empresas, sobre todo las empresas que estamos en foros como el día de hoy, que somos empresas formales, institucionales, estamos actuando desde la buena fe, de cuidar a nuestros colaboradores, pero también cuidar lo que es la planta productiva. Entonces, eso fue lo que nos estuvimos moviendo en marzo y eso es lo que nosotros empezamos a ver como home office. Posteriormente, en esta transición entre el miedo y la frustración, y que era lo que mencionaba ahorita la confianza, empezamos ya a aprender acerca de aspectos higiénicos de lo que es el home office. Y aquí es donde quiero empezarme a mover ya hacia dónde nos estamos yendo a partir de abril, hacia dónde se está moviendo ahorita nuestras conversaciones. Entonces, venimos de lo que ya es la fase 2, contagio local. Estamos con el home office, con los salarios, pero en abril estamos ya a punto de entrar a la fase 3. Esto se va a volver todavía más crítico y ya dejamos de hablar de home office y ahora estamos hablando de smart working y estamos hablando de liderazgo virtual y estamos empezando a hablar de lo que viene una vez que termine la pandemia, pero también ya estamos hablando de algo más crítico que son los empleos. Y aquí otra vez traigo la frase que les decía ahorita, el desafío de las organizaciones. Y esto es, las organizaciones van a poder mantener los empleos de sus colaboradores. ¿Y dónde estamos ahorita? Esta frustración se está mezclando con cansancio. Sí, con motivación de aquellos colaboradores que trabajan en empresas que son ciertamente un poco más estables o más grandes económicamente por lo que viene, pero a nivel general como sociedad, como país,
esa frustración se está juntando con el cansancio. Ya llevamos 3 o 4 semanas del estar en casa. La gente se empieza a cansar. Tristemente o malamente, de repente empieza a haber cierta falta o cierto relajamiento de ese estar en casa, y de repente vemos que hay gente en los parques, que hay gente en ciertos centros comerciales, supermercados. Entonces, esto se va haciendo una mezcla medio interesante, medio compleja de esa frustración y ese cansancio, pero también las empresas se están enfrentando hoy más que nunca a ese desafío o ese dilema de lo que es el reto para ellos del coronavirus. Porque esto a final de cuentas va a terminar. Esto va a terminar, y una vez que termine, la economía poco a poco va a ir agarrando camino. Estaba leyendo el día de ayer precisamente un artículo que me compartieron de la consultora McKinsey, donde decía, mira, lo único normal de cualquier ciclo económico es que va a haber crisis. Y las crisis, aunque son dolorosas, son sanas y son necesarias porque ayudan a depurar el mercado. Y daba un ejemplo muy puntual. Dice, en el 2019, el autor del artículo dice que estuvo en Las Vegas y que había, no me acuerdo del número, creo que dijo 2,000 brokers inmobiliarios. Y al día de hoy, nada más hay en Las Vegas, cifras actuales, hay 200 brokers inmobiliarios registrados. Entonces él dice, este es un ejemplo muy claro de cómo las crisis ayudan a depurar el mercado. Pero la verdad es que, y lo mismo mantiene el artículo, una vez que la crisis termina, el ciclo económico empieza a crecer, es lo normal. Y otra vez volverá las empresas a requerir contratar empleados y se volverán a abrir las vacantes. Y aquí es donde la marca empleadora va a ser sumamente crítica para las empresas. Nosotros como líderes, como líderes empresariales y como líderes de recursos humanos, tenemos que cuidar mucho nuestra marca empleadora. ¿Por qué? Porque cuando el colaborador empiece a voltear con quién se va a contratar, cuando varias empresas los estén buscando, la primera decisión que yo voy a tomar como colaborador es, ¿a dónde me voy a ir? Pues a una empresa que realmente haya respetado sus valores, que los haya honrado, porque los valores y la misión de las empresas se ve muy bonito pegado en las paredes. Bueno, ¿cómo lo estoy llevando yo ahorita en este momento? Y ese es el desafío. Es decir, yo quiero trabajar. Y hablando aquí, y me voy a ir con mucho cuidado cómo trato de hilar esta idea, porque sé que puede ser explosiva. Yo como trabajador, como colaborador individual, que estoy buscando un nuevo empleo, ¿hacia dónde me voy a mover? Pues obviamente me voy a mover hacia empresas que en el momento de crisis descolgaron los valores de las empresas, los valores institucionales, la misión, y lo pusieron por el frente para apoyar a los colaboradores. Me queda claro, perfectamente claro, que la naturaleza de cualquier empresa es generar valor para sus accionistas. Eso es definitivo. Quien pensemos lo contrario, estamos en un sueño. Pero dentro de ese generar valor a los accionistas, las empresas también tienen una responsabilidad social. Y ya lo decía el Foro Económico Mundial en su sesión de ahora de enero del 2020, y lo decía la Business Roundtable en su sesión de octubre del 2019, donde cambiaron sus estatutos y dijeron, a ver, señores, el objetivo de la empresa no solamente es generar valor para sus accionistas, también es generar valor para su entorno, para las sociedades donde interactúa, para sus clientes, para sus proveedores, pero principalmente para sus colaboradores. Y llega la crisis y aquí viene el desafío. Entonces, no olvidemos que cuando esto termine, lo que los colaboradores vamos a estar buscando cuando apliquemos o cuando estemos buscando nuevos empleos es aquellas empresas que realmente pusieron sus valores para cuidar a sus colaboradores. Y eso tiene que ver, porque ahorita estaba viendo una pregunta bien interesante en el chat mientras la doctora Alicia estaba platicando, que decía, oye, ¿cómo mantengo el engagement de mis colaboradores ahorita que están haciendo home office? Lo primero es
Y era lo que decía, esa confianza bidireccional. Esa confianza nos va a ayudar a hacer mucho engagement, porque si yo lo que estoy enfocado es hacer microadministración con mi colaborador y estarle preguntando todo el día, ¿cómo vas? ¿Qué hiciste? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Hacia dónde te vas a mover? ¿Por qué estás? ¿Por qué no estás? Eso no crea ese lazo de confianza y no crea ese engagement, pero también que el colaborador se pueda sentir tranquilo, nos podamos sentir tranquilos, a gustos, porque al final de cuentas la mayoría de nosotros somos empleados, somos colaboradores, de que la empresa está haciendo todo lo posible por cuidar nuestras posiciones de trabajo, más allá de la lícita y de la natural ganancia que se debe de generar. ¿Hacia dónde nos vamos a mover? Y era lo que decía ahorita. Es impresionante y a mí me da mucho gusto estar escuchando una cantidad de conversaciones donde se dice que vamos hacia un mejor futuro, que vamos hacia una mejor sociedad, que vamos hacia empleos y centros de trabajo diferente, donde el tema del egoísmo y del individualismo lo vamos a ir dejando a un lado y vamos a trabajar de manera más colaborativa, vamos a trabajar hombro con hombro, vamos a trabajar apoyando la colectividad. Y yo aquí me pregunto, ¿realmente eso es lo que queremos? Y si sí lo queremos, ¿eso es lo que estamos haciendo? Porque el principal error en este momento es pensar que nada más porque deseamos las cosas o porque nos la imaginamos es a donde vamos a llegar. El autor del libro de Animales a Dioses y Homo Deus, Harari, que le han estado haciendo una serie de entrevistas muy interesantes, dice, este es un momento decisorio donde podemos, como sociedad, llegar a una economía más fuerte y a una democracia plena, o simplemente colapsar desde la perspectiva democrática, social y económica. Entonces, ¿nosotros nos queremos mover hacia esa nueva realidad o simplemente nos vamos a quedar en el mismo entorno? ¿Por qué? ¿Qué estamos viendo ahorita con la gente que está trabajando en sus casas? Lo primero que nos dijeron es, el home office significa tener más control de tu vida y tener mayor balance de vida y carrera. Y lo más padre es que en promedio haremos en tráfico entre 1 hora y 1 hora y media diaria en la ida y en la venida. Entonces vas a tener 1 hora y media más de tu día libre. Vas a tener más tiempo para comer, vas a tener más tiempo para interactuar con tus familias. ¿Y qué es lo que estamos viendo en la realidad? Que eso no está sucediendo, señores. Y discúlpenme que se los diga, pero estamos viendo unos niveles de cansancio y de burnout en los colaboradores incluso mayor que el que teníamos antes de que todo esto empezara. Y por un lado tenemos aquí colgando la espada de Damocles, donde tengo que demostrar como colaborador que soy más eficiente y que soy muy productivo, porque ahorita como está la situación, no vaya a ser que me corran, no vaya a ser que me quede sin trabajo. Y esta forma de pensar es muy natural. Las empresas que aplican sistemáticamente y por muchos años encuestas de satisfacción o de engagement a sus colaboradores podrán ver que cuando hay crisis económica, el engagement de los empleados generalmente se incrementa y se incrementa de manera importante, y este fenómeno se da más en Latinoamérica que en Estados Unidos, y sobre todo porque es un tema de pertenencia y de cuidar el empleo y de entender lo difícil que es. Pero eso tampoco significa que nosotros como empleadores, como líderes, como empresas, nos vayamos al extremo de aprovecharnos de ese tema y entonces le exijo más a mi colaborador. Y ahora le exijo no solamente que esté de 8 a 5 o de 8 a 6 o de 8 a lo que sea normalmente el horario, sino que le exijo que su hora de comida la esté haciendo enfrente de la computadora y la esté haciendo trabajando y la esté haciendo en videollamadas, y le exijo que esté escuchando podcast y le exijo que esté acudiendo a webinars y que esté leyendo. Y entonces también como sociedad estamos diciendo, oye, si en este tiempo que estás en casa no estás aprendiendo a cocinar, no estás escribiendo un libro, no estás leyendo un libro, estás desperdiciando tu tiempo. Y lo cierto es que esto nos va a llevar ¿a dónde? Nos va a llevar exactamente al mismo entorno, pero con herramientas distintas. Es decir, vamos a hacer ese libro que me gusta mucho, el de la sociedad del cansancio, donde dice que nosotros como personas, como humanos, nos autoexplotamos y de manera voluntaria, y siempre estamos buscando que nuestro día consista en me levanto muy temprano y hago ejercicio y voy al banco y voy al trabajo y regreso al centro comercial, y entonces
tengo que demostrar que soy sumamente eficiente para hacer muchas cosas en un tiempo finito y luego tomamos como chiste positivo a aquellas personas que dicen que el día en vez de 24 horas debería de tener 27 horas para ser un poco más eficientes y trabajar más de tiempo. La verdad es que ahorita estamos haciendo exactamente lo mismo y quizá peor. Por eso la gente ahorita está tan cansada, la gente ya se está empezando a sentir frustrada, se está empezando a sentir desanimada, porque le estamos diciendo a la gente, oye, si tú estás de ocio, estás haciendo ocio, la verdad es que estás mal. Y traemos el dicho, ¿no? De las abuelas, de la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y no es cierto. La verdad es que tenemos que fomentar un poco más el ocio, tenemos que fomentar más el aspecto contemplativo, porque eso nos va a dar la oportunidad, primero, de ser más creativos, de limpiar un poco todo lo que traemos y realmente entrar a un modo más de calma. Creo que este momento es un momento crítico y súper importante para que nosotros cambiemos el enfoque epistemológico que tenemos de la sociedad, es decir, cómo vemos que debe de funcionar la sociedad, cómo vemos que debemos de funcionar la empresa e ir a esa nueva realidad que todos estamos platicando. No hay persona con la que yo platique y a lo mejor el número de personas con las que platico es muy limitado, pero esas personas han coincidido en eso, que todos están diciendo vamos hacia una nueva realidad, vamos a un nuevo futuro, vamos, bueno, si queremos ir realmente, entonces empecemos a hacer las cosas diferentes y no solo utilicemos herramientas diferentes para hacer lo mismo. Esa es la conversación que nosotros ahorita debemos de tener y ese es el cuidado que tenemos que tener con nuestros colaboradores. Y ya por un momento sí, tenemos que seguir siendo productivos y tenemos que seguir creciendo y el reto es cómo hacemos cosas distintas y cómo empezamos a crear para que una vez que esto termine, poder potenciar la economía, poder crecer como país, poder hacer crecer a nuestras organizaciones, pero no perdamos al individuo. Este es un momento sumamente crítico y sumamente importante donde podemos hacer ese cambio, poner al individuo nuevamente al centro de la empresa, nuevamente al centro de la conversación y que lo que vemos en los valores de las empresas y en la misión de las empresas y en las declaraciones realmente se esté llevando, que esa conversación sea performativa, es decir, que esa conversación cree. Y en crear digo, si yo digo que el colaborador es primero, ¿cómo le hago para poner al colaborador primero, incluso en este momento de crisis y de coronavirus, donde el colaborador está en su casa, pero también tengo que ayudarle a que tenga ese espacio? Me voy con una última reflexión, no es mía, me la hizo una persona de mi equipo de trabajo hoy en la mañana cuando estábamos revisando todas las contrataciones que está haciendo ahorita el gobierno estatal, federal y muchas instituciones de salud sobre personal clínico, personal de enfermería, que decía, es increíble cómo nadie está contratando o psicólogos o coaches o como les querramos llamar. No estamos cuidando la salud emocional de nuestros colaboradores. Estamos pensando en el home office, estamos pensando en cómo ser más creativos, incluso ya estamos desarrollando competencias de liderazgo a distancia y de liderazgo remoto y no veo, no escucho, no siento que alguien esté diciendo, vamos a trabajar más por el colaborador, vamos a darle al colaborador realmente esos espacios de reflexión. Eso es lo que yo creo, señores, que va a ayudar mucho a generar ese engagement que necesitamos para una vez que esto termine, que eventualmente va a terminar y con el favor del esfuerzo de toda esta gente de gobierno y de áreas clínicas, vamos a salir bien. Bueno, entonces empecemos a trabajar con nuestros colaboradores y para nuestros colaboradores. Yo con esto me despido, les doy mucho las gracias por su tiempo, por estarnos acompañando, a la AmCham también por abrir este espacio de reflexión, por permitirnos como Christus Muguerza seguir abonando en la perspectiva clínica que nos compartía la doctora Alicia y estos temas de la persona, del ser, de regresar nuevamente a nosotros y poner al individuo como punta de lanza de lo que vamos a seguir haciendo, pero primero que haya
esa coherencia de cuerpo, lenguaje y emociones en la persona. Muchas gracias y bueno, estamos Alicia y yo, su servidor. Aquí están nuestros correos para contacto, cualquier duda que tengan posterior, y abrimos el micrófono para cualquier duda que puedan tener al respecto. Nada más ordeno un momentito las preguntas, Gustavo. Muchísimas gracias, Blanca, y gracias también, Rogelio. Para quienes tienen poco tiempo de haberse unido a nuestro webinar, les recuerdo, estamos en el webinar Motivación y Engagement Laboral, Retos Emergentes de Recursos Humanos en Tiempo de Coronavirus, organizado por el Comité de Recursos Humanos del Capítulo Monterrey de AmCham. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a dar espacio para poderlo hacer. En la parte inferior de las ventanas de su webinar hay una sección que dice Q&A. Los invitamos a escribir sus preguntas ahí. Blanca Mier, gerente de servicios a la membresía del capítulo Monterrey de AmCham, nos va a ayudar a moderar este espacio, este segmento. Y aunque Rogelio es un viejo conocido de casa para los que estamos aquí en AmCham Monterrey, probablemente no lo es para todos. Sí quisiera dar el espacio para poder leer rápidamente su semblanza para que todos lo conozcamos, porque además de gran amigo, Rogelio Segovia es actualmente el vicepresidente de Recursos Humanos para Latinoamérica de Christus Health. Él es abogado, máster en Derecho Corporativo y doctorado en Filosofía y Cultura por la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de máster en Administración de Empresas por la UDEM y coach ontológico por Newfield. Su investigación doctoral versa sobre el análisis de efectividad de los modelos de caracterización de cultura organizacional en las empresas. Además de esto, es TED Speaker, socio de ERIA Capital Humano, miembro del Consejo de Equidad en Salud, Diversidad e Inclusión de Christus Health, miembro del Consejo Directivo de Casa Cuna Conchita, presidente del Consejo de Directores de la Escuela de Enfermería Christus Muguerza y presidente del Consejo Directivo de Cimiento Patrimonial. Rogelio ha impartido múltiples charlas en instituciones como ERIAC, UDEM, EGADE, IMED y la misma AmCham, entre otros. Asimismo, ha facilitado diversos talleres, entre ellos El poder de mis conversaciones y competencias en equipos de recursos humanos de alto desempeño, además de haber escrito diversos artículos para el periódico El Financiero y la revista ERIAC. Rogelio es conferencista, maratonista, fotógrafo, jardinero, panadero, cocinero y apasionado escritor de cuentos cortos. De nuevo, Rogelio, Alicia, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Blanca, te paso de nuevo el micrófono. ¿Tenemos ya alguna pregunta que querramos hacer a nuestros panelistas, por favor? Sí, es para la doctora. ¿Por qué no es tan necesario usar el cubrebocas? Se acaba de mencionar lo de las gotitas y pues principalmente para no irlas regando por todos lados y que no se vaya a contagiar al tocar una superficie a alguien más. Doctora. Gracias, Blanca. El cubrebocas es estrictamente necesario, si hablamos en el sentido estricto, para la persona que está enferma, porque es quien transmite la enfermedad, y para la persona que está revisando, que en este caso sería el personal médico o enfermería o demás. La recomendación de las máscaras o las mascarillas hechas con tela, que fue una recomendación que se hizo hace un par de días, va en el sentido de que pudiera haber transmisión, que es algo que no está comprobado todavía, en personas sin síntomas o que están incubando la enfermedad. Pero no me refiero a que no sean necesarias, me refiero a que las estrategias donde se ha comprobado que funciona mejor es el lavado de manos y estar alejados o no estar en aglomeraciones de personas con la intención de no tener contacto con alguien que pudiera estar enfermo. O sea, sí tiene utilidad, pero las estrategias que comentaba, el lavado de manos, es todavía mucho más poderoso en ese sentido de prevención de la transmisión. Muy bien. Mi personal da servicio a equipo médico utilizando para diagnóstico y tiene mucho miedo de contagiarse por asistir a hospitales, COVID o estar presentes con personas con síntomas. ¿Qué recomendaciones me pueden dar para que mis técnicos se sientan seguros? Hablo por los hospitales del grupo para los que trabajamos, Rogelio y yo, que es Christus Muguerza. Lo que se ha hecho en las unidades es que son áreas separadas, o sea, los pacientes, que hay unas áreas especiales para pacientes con COVID y otras áreas que
que son para los pacientes que no tienen COVID, porque o sea, la gente, independientemente de coronavirus, pues bueno, se va a seguir enfermando y se le tiene que seguir dando atención, ¿no? Por otros diagnósticos. Los hospitales, ya hablo en general por todos, se han asegurado de dar esa seguridad a los colaboradores de que pues son áreas que están restringidas, son áreas que están separadas, hay técnicas de desinfección en caso de que se requiera, y bueno, aplica lo mismo, no estar en lugares aglomerados cerca, dentro del hospital, y obviamente estarse lavando las manos de manera constante, y pues el uso de cubrebocas en este caso aplicaría si tuviera contacto directo con pacientes. Este creo que es más para Rogelio. ¿Establecieron alguna política para el esquema de home office? En este caso, nosotros como organización ya teníamos experiencia en horarios flexibles. Estuvimos trabajando con diversas asociaciones, viendo benchmark de lo que había en la industria, y teníamos como 2 años, más o menos, año y medio con esto. Entonces, para nosotros fue relativamente sencilla, en cierta manera, la transición. Lo complejo fue, y creo que fue para todas las empresas, cuando todo mundo se va al mismo tiempo a hacer home office, porque obviamente hay gente que no hacía home office y entramos a cuestiones higiénicas tan importantes como la silla. Hay gente que no tiene ni siquiera una silla adecuada en sus casas, y entonces empezaron a haber dolores de espalda y otros temas. Pero puntualmente sí teníamos una política, y como decía al inicio de mi conversación, para mí lo que fue muy padre y satisfactorio fue ver a muchísima gente, muchos expertos compartiendo con costo o sin costo experiencias en este sentido, y compartiendo las mismas políticas. En el mismo sentido, yo pongo la política de nosotros de home office a disposición a través tuya, Blanca, cualquier persona que lo requiera, para centralizarlo y que sea más fácil, la podemos hacer llegar a través tuyo. Excelente, muchas gracias, Rogelio. Doctora, una persona que ya tuvo COVID y se curó, ¿lo exenta de volver a contagiarse o se hace inmune al virus? No hay una evidencia contundente para decir que sí o que no. Todavía, recapitulando, este es un virus emergente, es una enfermedad nueva. Todo lo que conocemos es porque los países que han tenido problema con ellos, con este virus y esta enfermedad, nos han transmitido su experiencia a través de estudios, a través de artículos, y es una manera en la que nosotros hemos estado preparados, porque ellos pues, nos llevan muchas semanas de ventaja en ese sentido, y han estado como pasando o transmitiendo la información, y en base a eso estamos trabajando en los sistemas de salud en general en todo el país y pues, en todo el continente. Todavía no hay una evidencia. Si esto fuera como la gran mayoría de los virus que causan enfermedades respiratorias, sí debería de haber una cierta inmunidad después. Sin embargo, es importante recordar que estos virus, al igual que influenza, al igual que algunos otros coronavirus, tienden a mutar y tienden a provocar una infección de novo. Pero hasta ahorita no hay una evidencia contundente de que no haya una reinfección. Lo más seguro es que si el cuerpo tenga una respuesta de memoria y ya no puede haber una reinfección por el mismo virus, pero si pudiera haber una variante o algo, sí pudiera presentarse una enfermedad. Quizá en algún par de meses ya sepamos con certeza si es una inmunidad permanente o a corto plazo nada más. Muy bien, y dice, ¿cómo adaptar esta recomendación de confiar en el personal y no ser micromanagers cuando la industria es un call center, en donde el apego al horario y la seguridad de la información son clave en el call center, cada minuto cuenta? Así que, ¿cómo les brindas la confianza sin descuidar el negocio? Mira, la verdad, voy a dar una respuesta un poco más genérica. No podría darla acerca de un call center porque no he tenido la oportunidad de conocer la dinámica de trabajo de un call center, pero en temas generales, y yo creo que funciona para cualquier empresa que su trabajo no es estar físicamente en las instalaciones, como sería un restaurante, un hospital, una manufactura, tiene que ver con la implementación de objetivos. En la manera en que yo pueda ponerle objetivos al colaborador
va a ser súper sencillo. Si soy abogado y tengo que hacer 10 contratos, si soy contador y tengo que hacer 10 asientos contables, o si trabajo en un call center y tengo que atender 10 o 15 llamadas en cierto tiempo que entren a través del sistema, yo creo que ahí es donde vamos midiendo la productividad de todos nosotros y se da ese tema de la confianza, ¿verdad? Oye, yo te digo cuál es tu objetivo, tú nada más encárgate de entregarlo. Claro que, y me voy a extender tantitito, en la definición de objetivos entra una conversación bien importante que es la conversación de petición. Y si yo voy a empezar a definir objetivos, tienen que cumplir con ciertos objetivos, y es decir, que el objetivo sea claro, saber cuándo se tiene que entregar, cuáles son las expectativas de entrega, qué es lo que se estaría esperando puntualmente, porque si yo le digo a la doctora Alicia, oye doctora, bueno, pues ahí te encargo la plática con AmCham, y luego llega el miércoles y le digo, doctora, ni te conectaste. Oye, Rogelio, pero no me dijiste ni cuándo, ni qué esperabas, ni qué querías, ni por qué iba a ser. Entonces, esa no es una definición de objetivos, ¿verdad? Eso nomás es decir cosas al aire. En la medida que esos objetivos nosotros los hagamos de manera bien puntual, va a ser muy sencillo. Entonces, ahí entra otra vez la confianza bidireccional y esas conversaciones de las que yo hablaba hace un momento. Estás en mute, Blanca. Te podemos leer los labios. Sí. Listos. Se nos están sumando las preguntas y tenemos el tiempo en contra. Entonces voy a seguir en orden. Todas van a tener su respuesta eventualmente. Si no es en este momento en vivo, se las haremos en escrito. Isabel nos dice cómo transmitimos, pero hacia arriba, a los mandos directivos y las gerenciales, la importancia de respetar el tiempo libre. Hemos estado hablando de cómo hacerlo hacia abajo, es decir, el horario fuera de lo laboral, lo anterior contemplando el entorno complicado y la carga que se tiene en la organización. Es complejo, pero se llaman declaraciones. Y las declaraciones tienen que ver con con los límites que yo pongo, con el sí y con el no. Y yo tengo también que tener la capacidad y la confianza. Y otra vez vuelve esa palabra de decirle a mi líder, a mi supervisor, esto es lo que yo puedo hacer y esto es lo que yo no puedo hacer. Obviamente esta es una situación extraordinaria y obviamente en este momento todos tenemos que dar un poco más de lo que estamos dando y hacer un poco más de lo que estamos haciendo, pero no puede ser en todo momento y en todo lugar y por todas las cosas, porque eso también habla de un tema de planeación. El ejemplo más puntual es cuando yo voy con mi jefe y le digo, ¿sabes qué? Yo nada más puedo estar ahorita hasta las 6 de la tarde. Si mi horario es de 8 a 5, decirle, mira, yo puedo estar hasta las 5:30, te puedo regalar 3 días a la semana, 30 minutos más, porque tengo otros compromisos. Y no se trata de llegar y decirle cuáles son los compromisos, porque esos son mis compromisos y es mi situación. Pero sí decirle, ¿sabes qué? Yo hasta aquí porque tengo otras cosas que tengo que hacer. Y esas son las declaraciones. Así como ahorita veíamos la conversación de la petición, esta también es una conversación de declaración y de poner límites. ¿Es difícil? Sí, sí es difícil porque nos cuesta mucho trabajo decir que no, nos cuesta mucho trabajo poner un inicio y un fin a las cosas, pero es como el ejercicio, ¿no? Son como los músculos. Tenemos que empezarlo a desarrollar, pero es a partir de ahí que lo podemos hacer, y eso es precisamente el poder de las conversaciones, y parte de mi conversación es la declaración donde yo pongo ese límite, ese inicio y ese fin. Bien, dice, estamos haciendo home office, sin embargo, hay varios empleados que no me están dando resultados. ¿Cómo los puedo motivar para que cumplan sus tareas en tiempo? Fíjate, Blanca, que es súper interesante que todo nos lleva a las conversaciones. Y esa es otra conversación precisamente y se llama conversación de queja. Y no es de reclamo, ojo, porque tenemos el reclamo y tenemos la queja. Entonces yo me voy a ir a quejar contigo, pero porque te hice una petición muy puntual, porque yo te puse un objetivo con los elementos que platicábamos hace ratito y te decía, yo necesito que me entregues este documento el miércoles a las 10 de la mañana con estas expectativas, te estoy dando tanto tiempo, estoy revisando contigo si lo puedes hacer, porque si te digo, oye, entrégame algo para mañana, tengo que darte la oportunidad de que tú me digas, ¿puedes o no puedes? Y puedes o no puedes desde la manera real, no desde estar retando a la persona. Y es decirle, ¿es suficiente tiempo?
y si la otra persona te dice, sí, es suficiente tiempo para entregarte este archivo con estas especificaciones en este día y a esta hora. Y no se, ese ya es un objetivo muy bien especificado y muy puntual. Si no se da, yo tengo que ir como líder y tener esa conversación con mi colaborador de queja, de decir, mira, esto es lo que está pasando. Nosotros acordamos esto y va de por medio la confianza. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y como colaborador, y a lo mejor aquí estoy hablando, no a lo mejor, estoy hablando en primera persona, no hay nada que me genere más engagement y que me genere más conexión con otras personas y con mis líderes que cuando se tienen estas conversaciones bien francas. Es decir, a ver, Rogelio, tú te comprometiste a esto, pero no se dio. ¿Por qué? Y a lo mejor en ese por qué también hay algo que a mí me sucedió, pero yo no tuve la confianza de decirle a la otra persona, sabes que tuve una complicación personal, una complicación laboral y todo nos lleva a una serie de conversaciones. Entonces, en la manera en que yo como colaborador veo que puedo tener conversaciones francas, conversaciones cándidas, conversaciones honestas con mi líder, eso genera un chorro de engagement y es la manera de que la persona trabaje en base a objetivos. Obviamente, si después de todo esto no hay una respuesta adecuada por parte del colaborador, por eso es bien importante los sistemas de consecuencias que tenemos en cualquier organización, ¿verdad? Hay una frase que también me gusta mucho, que una persona me la compartió, que dice, si aquí no pasa nada, nunca pasa nada. Entonces, realmente cuando las cosas después de todo esto no se den, tiene que haber un sistema de consecuencias y un sistema de consecuencias que sea efectivo. Al momento que se dé todo eso, la verdad es que el engagement se suele dar, no de manera natural porque lo estuviste trabajando, pero se suele generar y quien no se adapte, pues obviamente es una persona que quizá es un tipo de cultura, un tipo de organización en la cual no hay un clic, un empate. ¿Qué hacer cuando el colaborador no quiere irse de home office? Muchos alegan que no tienen internet, aun y cuando pues no se cree tanto que no tengas internet en tu casa. Me da mucha risa porque exactamente me pasó lo mismo y les voy a decir lo que yo hice y ustedes pueden hacer. Ven ahí la foto del lado izquierdo, doctora Alicia López, mándenle un correo y que ella se los responde. A nosotros nos pasó más o menos lo mismo en oficinas administrativas, que había gente que decía, es que yo quiero seguir trabajando. Oye, doctora, mándame por favor un correo donde me des la orden e instrucción, que es un tema de sanidad, ¿verdad? Entonces, creo que puede sonar un poco cómico el comentario, pero es cierto, tenemos que apoyarnos en los expertos y volvemos al tema del sistema de consecuencias. A ver, no es que Rogelio, el de recursos humanos, el policía, no nos esté dejando venir a trabajar, es un tema por beneficio de todos, es un tema sanitario y que la experta me lo está dando. La ventaja es que la mayoría de las empresas de cierto tamaño, y esto es un tema normativo, tienen médicos en sus instalaciones, se pueden apoyar con ellos para emitir estos lineamientos y es una cosa que, vaya, no es negociable, no es que Rogelio quiera o no quiera, es un tema mandatorio, es un tema regulatorio que se tiene que dar, ¿verdad? Y si aún así no funciona, pues bueno, ahí tienen el correo de la doctora Alicia y ella les apoya con un correo que ya tiene preparado. Sí, es como comentaba Rogelio, pues es un trabajo en equipo. Nosotros hacemos la recomendación según lo que vemos, pero todo esto del plan y de manejo y cómo manejar o cómo guiar al colaborador cuando está lejos, sí es todo un tema que pues apenas Rogelio es quien es el experto en esto y bueno, pues ha sido un trabajo en equipo durante estas semanas, cuando ya sabíamos que el problema venía. Bueno, yo creo que esta va a ser la última pregunta y está interesante. ¿Nos podrías dar, Rodrigo, un ejemplo de actividad para cuidar la salud emocional de los empleados y qué hacer, cómo hacer un apoyo en remoto a colaboradores con depresión? Mira, súper importante esta pregunta y la estaba viendo, dije, si tú no lo haces, yo la saco a colación al final. Sí necesitamos ahorita darle apoyo emocional a nuestros colaboradores. Recordemos que el año pasado, en octubre, cuando sale la NOM 035,
los riesgos psicosociales, es precisamente ese soporte. Hay empresas que ya van un poco más avanzadas, porque obviamente era un año de esa implementación, de tener ese apoyo psicológico en las empresas, pero vamos a suponer que por el tamaño o porque apenas esté en ese momento de implementación, no lo tengan todavía. Creo que una muy buena inversión que podemos hacer como organización es contratar apoyo de psicólogos o de coaches para apoyar a nuestros colaboradores. Nosotros tenemos un programa desde hace como 5 o 6 años que se llama PAE, es Programa de Atención y Escucha, donde tenemos psicólogos que le dan apoyo a nuestros colaboradores de temas laborales y de temas no laborales. Entonces, creo que por ahí tiene que ir ese apoyo. Si en mi organización yo tengo coaches o psicólogos, ese puede ser un primer instante. A final de cuentas, seguimos siendo humanos y seguimos queriendo que nos escuchen. Y por ahí tiene que empezar. Pero también, ¿cómo podemos hacerle? Y estaba buscando aquí en mi celular, también en la organización, sobre todo para la gente que está haciendo home office, acabamos de lanzar una iniciativa que se llama Plandemia. Hay el juego de palabras Plandemia, que lo que estamos buscando, y voy a leer tantito mi celular, es un test de estrés y trabajo a distancia para saber cómo está el colaborador, para saber que cada día se está enfrentando a cambios y nuevos retos trabajando a distancia. Y esto va a ir de la mano también de un proceso que nuestra líder de gestión de cambio está dirigiendo, que es un proceso de Change Lab, le llama ella Laboratorio del Cambio, donde todo lo que salga de aquí lo vamos a empezar a implementar y a ver cómo hacemos esos cambios para apoyar a los colaboradores. También Blanca, lo pongo a tu disposición si los asociados gustan tanto el test, y ni siquiera es una encuesta, es un test chiquito de 16 preguntas que no me acuerdo ahorita de memoria, pero la primera es, ¿qué tal dormiste? Y las respuestas es, con los angelitos, tuve pesadillas, o sea, es esa manera, no sé, coqueta, juguetona de llevar la situación, pero también mostrar esa cercanía. Y sí, es algo que lo estamos lanzando, que me lo presentó mi equipo el viernes pasado y se me hizo súper interesante por lo que estamos viviendo, y también lo ponemos a disposición de los asociados de AmCham, Blanca. Perfecto. Nosotros estaremos dando seguimiento a las preguntas que quedaron pendientes. Como quiera, tenemos ya el correo de todos los que nos hicieron favor de acompañarnos. Además, como les decíamos en un principio, esta sesión está siendo grabada y será retransmitida. Es decir, van a poder tener acceso todos nuevamente a ella para poder compartir con alguno de sus colaboradores el contenido. Gustavo. Muchísimas gracias. Nuevamente agradecer a Rogelio, Alicia, a todos los participantes, su participación en este webinar. Estamos a su disposición y a nombre del capítulo de Recursos Humanos de AmCham Monterrey, les damos muchísimas gracias a todos por su participación y su asistencia. Gracias. Hasta luego. En nombre de AmCham, nuevamente muchas gracias por habernos acompañado. A nuestros invitados del día de hoy, enorme nuestro agradecimiento, y a nuestros asistentes los invitamos a seguir con nosotros en el resto de los webinars. Nosotros les vamos a mandar a cada uno de ustedes a sus correos la información que nos van a pasar, tanto como el test, así como lo que hemos estado platicando y por supuesto la grabación. Los esperamos en nuestros siguientes webinars.